¿Ya? Bueno, pues ya está. Buenas tardes, Shabbat Shalom. Sean bienvenidos todos a Pachuca Hidalgo. Y ahorita que me acuerdo, nos han estado preguntando que si tenemos sedes o otra congregación en algún otro lugar de Ministerio 710. Por aquí les aviso, no tenemos, nada más estamos en Pachuca Hidalgo, México. Pero bueno, pues a través de las grabaciones podemos compartirles esta enseñanza. La enseñanza de ahora es una enseñanza que de hace tiempo, mucho tiempo, la traigo en mi espíritu, meditando, y creo que ha llegado el tiempo. Y quiero decirles que lo que voy a estar leyendo no necesariamente tienes que estar de acuerdo conmigo, sino simplemente, si no te cuadra, investiga, chécalo y nada más. No se trata de atacar, ni mucho menos. Y yo creo que hasta en esto tenemos que practicar Torah. Yo lo digo por aquellas personas que a veces en YouTube llegan a escribir y empiezan a insultarnos de una manera que yo no veo Torah en sus vidas, porque están insultando, no veo ese amor que Yeshua nos encomendó que hiciéramos. Simplemente, si no estás de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, pues no estoy buscando que estés de acuerdo. Simplemente lo enseño y investiga. Se vale dudar, lo que no se vale, ¿qué es? Investigar. O sea, que no investigues, que no estudies, sino si no lo crees, qué bueno que no lo crees, eso es muy bueno, te animo a que investigues. Pues bueno, para abrir boca, como dicen por ahí, vamos a empezar con Isaías 28, y ahí vamos a partir, vamos a estar leyendo Isaías y traigo aquí la tableta que la vez pasada, ¿se acuerdan que les dije que es más rápido buscar aquí? Y bueno, voy a estar leyendo la versión BIM, versión israelita nazarena, y en algunas nos estaremos pasando a checar con lo que es la versión Kadosh. Isaías 28, esto está interesante. Dice: ay de la corona orgullosa de los borrachos de Efraín, cuya gloriosa belleza no es más que flores marchitas sobre la cabeza de los que se hartan de rica comida, de los aturdidos por el vino. Ahora fíjense, chequen ustedes aquí, de veras que esto es una bomba, y aguas, pero bombazo. Aquí estamos hablando algo, ya me enjaroché. Aquí estamos viendo algo interesante. ¿A quién se está dirigiendo? Efraín, ¿sí? Efraín, ¿bajo qué esta cobertura está? Roma. Acuérdense de eso. Está hablando de borrachos. Acuérdense que hay ciertas modas donde estoy borracho del espíritu y empiezan a hablar como borrachos. Ojo con lo que vamos a estar leyendo, porque algo vio Isaías y que se ha malinterpretado. Por eso les dije que esta es una bomba. Ampáranos, Señor. Ahí va. Mira, Yahweh tiene algo fuerte y poderoso como tormenta de granizo, lluvia de pestilencia, algo como una tormenta de lluvia torrencial masiva será lanzado con fuerza al suelo. Con los pies será pisoteada la orgullosa corona de los borrachos de Efraín. Las flores marchitas sobre la cabeza de los que se hartan rica comida, que son su gloriosa belleza. Serán como el higo temprano antes de la cosecha, frutas, cultura de lo que ve lo devora tan pronto como lo tiene en la mano. En ese día Yahweh de los ejércitos vendrá a hacer corona de hermosura y diadema de gloria para el remanente de su pueblo, el espíritu de justicia para el que preside el juicio y de valor para los que repelen los ataques en las puertas de la ciudad. Pero también estos están aturdidos por el vino y han divagado por el licor. El sacerdote y el profeta están aturdidos por el licor y están confundidos por el vino. Han divagado por el licor, están aturdidos en su visión y han titubeado en sus decisiones.
Todas las mesas están llenas de vómito. ¿Te suena algo por ahí así que a veces sucede en ciertos movimientos? Toda la mesa está llena de vómito y suciedad hasta no quedar limpio. ¿A quién le dará instrucción? ¿A quién le expondrá un mensaje? ¿A los recién destetados que recién los han quitado de los pechos? Ese mismo murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo, ahora aquí, después allá, ciertamente como lo que le habla la gente en una jeringosa tartamuda y un idioma extranjero. Es aquel que les declara: este es el lugar de reposo, que repose el cansado. Este es el lugar de reposo, pero ellos no quisieron escuchar. Para ellos la palabra de Yahweh es murmullo tras murmullo, murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo, balbuceo tras balbuceo, hasta, dice, ahora aquí, ahora allá. Así marcharán, pero se caerán de espaldas y quedarán golpeados, atrapados y capturados. Chequen eso, caerán de cómo, así dice, de espalda, no es que lo tocó el Señor, el Espíritu. Hay gente que hasta se han desnucado, han quedado de esos golpes así, ouch. Cheque todo lo que estoy leyendo, esto está tremendo. 14. Oigan ahora la palabra de Yahweh, ustedes burladores que gobiernan este pueblo de Jerusalén, porque ustedes han dicho: hemos hecho una alianza, y aquí esto está también muy fuerte. Hemos hecho una alianza con la muerte, hemos concertado un convenio con la fosa. Cuando pase el torrente arrollador, no quedará a nosotros, porque hemos puesto la falsedad como nuestro refugio y en la mentira nos hemos amparado. Ahora yo quiero que vean esto. Estamos viendo aquí en Isaías 28 ciertas cosas que han estado sucediendo en lo que refiere a todo lo que es el cristianismo. Está hablando de esos borrachos que como que estoy borracho del Espíritu, que se caen de espaldas porque los tocó. Y bueno, ahora estamos entrando a otra etapa. Todo esto está sucediendo en estos tiempos. Yo quiero que ustedes observen algo más. Aquí en México, para los que están en otros países, en nuestro país adoran a un ser espiritual que es la muerte. ¿Sí? Le llaman la Santa Muerte, que ya es como una religión, ¿sí? Que las personas que se meten en esas cuestiones, me ha tocado ver personas que se han metido y que están después que se quieren salir, pues los están atormentando esos espíritus, esos demonios, porque la muerte es un demonio. Y yo me dirijo quizás en este audio o este video, en algún momento alguna persona que está escuchando esto, escucha, si tú te metiste en la cuestión de la adoración de la muerte y ya no sabes qué hacer, al final vamos a hacer una oración, pero lo vas a creer con todo tu corazón. Y tienes que renunciar a todas esas cosas malévolas, oscuras, ¿sí? Porque el que se mete en esas áreas, solamente muerto sale, al menos que crean en el Mashiach Yeshua, se conviertan y regresen al Padre a través del Mesías y hagan alianza por medio de la sangre del Mesías con el Padre. Sí hay salida, pero tiene que ser de corazón, ¿ok? Vamos a seguir leyendo aquí lo que Isaías nos está mostrando. Nos quedamos en el 15, ¿verdad? Dice 16: ciertamente así dijo Adonai Yahweh, mire, yo fundaré en Sión piedra a piedra una torre de cimientos preciosos, extremadamente firme. El que confíe no necesita temer. Pero aplicaré el juicio como cordel de cuadra, retribución como nivel. El granizo barrerá el refugio de la falsedad y las aguas inundarán su escondrijo. La alianza de ustedes con la muerte será anulada, su convenio con la fosa no durará. Cuando pase el torrente arrollador, ustedes serán sus víctimas. Ojo, los arrollará cada vez que pase, pasará cada mañana, cada día y cada noche, y será un gran terror entender el mensaje. Ahora yo quiero mostrarles esto. Por lo general los que están adorando a la muerte,
no digo que así sea, pero por decir, en el ámbito de maldad, los que se dedican a hacer cosas malas, a robar, a traficar drogas, en fin, todas esas cosas que delante de Dios no está bien, quiero decirles que por lo general la mayoría de ellos adoran a la muerte. ¿Por qué? Porque están buscando protección, que no me agarren en la frontera, que voy a pasar esto, que voy a hacer aquello. Entonces de alguna manera buscan una alianza con una entidad espiritual de maldad, de oscuridad. Entonces dice aquí, para que no me vaya mal, pero aquí dice la Escritura, el mismo Padre lo está diciendo, que los que hayan hecho alianza para protección, dice, de nada te va a servir esa alianza, porque vas a ser arrasado, cuando venga ese juicio, vas a ser arrasado. Y usted podrá ver cómo terminan esas personas que tienen o han hecho una alianza, han hecho un pacto, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo. Aquí Yahweh nos está mostrando que eso no les va a servir. Tarde o temprano la justicia de Dios llega. Me quedé en el 20. La cama es demasiado corta para estirarse y la manta es demasiado estrecha para arroparse. Porque Yahweh se levantará como en el monte Perazim, se enardecerá como en el valle de Gibón, por hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Por lo tanto, déjense de burlas para que no se aprieten más sus ataduras. Cheque usted. Para que no se aprieten más sus ataduras, porque he oído un decreto de destrucción de parte de Adonai Yahweh, de los ejércitos, sobre todo el país. Dice, estén bien atentos a mis palabras, atiendan con cuidado lo que voy a decir. ¿Acaso el que ara para sembrar ara todo el tiempo, rompiendo y surcando su terreno? Después de haber emparejado la superficie, ¿no esparce el eneldo, arroja el comino y pone el trigo en hileras y la cebada en su lugar y el centeno en el borde? Porque él le enseña la manera correcta, su Elohim lo instruye. Así también el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se hace rodar la rueda de la carreta, sino que el eneldo se golpea con un palo y el comino con una vara. El grano es el que se muele, porque aún así, si lo trilla indefinidamente y la rueda de su carreta y sus caballos lo pisotean, no lo triturarán. Eso también está ordenado por Yahweh de los ejércitos. Su designio es inescrutable, su sabiduría maravillosa. Bueno, aquí en Isaías vemos dos temas, vemos varias cosas interesantes que debemos nosotros estar visualizando. Y ya les dije en esta área, vamos a tocar esta última y que es hablando de la cuestión de alianzas con demonios. Miren, decía Pablo en una manera magistral en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra personas, es decir, que estamos, oye, es que esta persona la trae conmigo, ok. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra las huestes de maldad que están operando a través de esas personas, que están siendo influenciadas. Una de las cosas que debemos entender en cuestión de demonios, los demonios pueden poseer a una persona si esa persona abre las puertas, si esa persona se mete en los terrenos prohibidos, ¿sí? Cuando una persona entra en terrenos prohibidos, el demonio tiene toda la potestad de acabar a esa persona poniendo maldiciones de destrucción. Y esa maldición es como un sello, como una marca donde los demonios van a venir a destruir, a acabar a esa persona. Por eso nosotros debemos tener cuidado en dónde nos estamos metiendo. No porque el Señor ya nos dio una autoridad y tenemos autoridad en el nombre de Yeshua, me voy a ir a, por ejemplo, aquí en la ciudad de Pachuca hay un lugar donde tienen a la muerte, la tienen bien vestida y la adoran en una colonia X. No lo digo porque no vayan a ir al rato, no se crean. Y ya porque tenemos la unción de lo alto voy a ir a reprender a ese demonio que está ahí. Pues no es así. Tengo la autoridad, sí la tengo, pero no debo de abusar de lo que mi Padre me ha dado. Al menos que mi Padre
me diga, Yeshua me diga, ve y quiero que te pares y reprendas y ores, yo voy y lo hago, porque soy enviado. Mientras yo no sea enviado, no tengo autoridad. Ningún enviado no tiene autoridad. Y ese es el problema, que a veces los creyentes se meten en camisas de 11 varas, se meten en dificultades porque no han sido enviados y se van y se meten en la boca del lobo. Y por supuesto que los demonios tienen toda la autoridad para acabarlos, porque están en sus terrenos. Recordemos que los demonios son territoriales, ¿ok? Ellos se mueven por territorios, ellos están en territorios. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de mi caminar con mi Señor, que ya son algunos, más como 40 y 41, ¿sí? Tengo 56, que lo conocí a los 15, 41 años, fíjese usted. Y en este caminar he aprendido muchas cosas, ahora más con la Torah, ¿sí? Y lo que he aprendido es que los demonios sí son territoriales. Me ha tocado estar, y suena así como cuentos de ultratumba. No, eso es real, esto es verdad. Por eso a veces me platican, oye, en mi casa se oyen cosas raras, oye, en mi casa qué. Digo, ¿sabes qué? ¿Oraste por tu casa? Sí, la bendije. No es nada más bendición. Tienes que tomar autoridad y sacar y quebrantar toda maldición que esté en ese lugar. Una ocasión me tocó me invitaron la persona, el dueño de la casa, me invitó, por favor, ven y ora por nuestra casa. Están pasando cosas muy raras, así como de películas de esas de paranormales, así. Entonces empecé a preguntar, porque la acababan de comprar, y empezaron a encontrar en el terreno donde está el jardín monedas enterradas. Entonces lo que pudimos ver es que la dueña o los dueños anteriores, sabrá Dios quién, hizo un pacto con ese terreno, en esa casa, y esa casa o esa área estaba bajo maldición. Entonces cuando encontraron todas estas cosas, les dije, pues hay que meterles una bolsa y echarlo fuera de la casa. No lo toquen, como dice Corintios, no toques esas cosas, tenemos que ser sabios. Y las echaron fuera y empezamos a orar. Quebrantamos esa maldición en el nombre de Yeshua HaMashiach. Quebrantamos esa maldición y echamos fuera todos esos demonios que estaban ahí involucrados con esa maldición en esa casa. ¿Sabes algo? Después de esa oración, la paz regresó. Después me estaban diciendo las personas que había un cambio de ambiente, algo diferente, gracias a nuestro Padre, ¿sí? Que nos ha dado autoridad, sí, pero hay que saberlo. Yo no fui y me metí a ver, tengo mi tarjetita, no soy cazafantasmas, no, tampoco. Sí, yo no ando buscando el o sea, buscando en dónde hay chamucos, no. La persona solicitó ayuda, así sí se puede, ¿ok? Entonces, quiero decirles que nosotros, en cuanto a las cosas espirituales, dice aquí, aquellos que hagan pacto, lo acabamos de leer en Isaías 28, aquellos que hagan pacto con cuestiones espirituales de maldad, tarde o temprano van a salir mal, y en alguno de esos casos, quiero decirte que son poseídos por demonios. Una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar, que he visto, cuando ya las personas ya empiezan a ver a esos demonios, empiezan a verlos, a escucharlos, cómo hablan, están a un paso de ser poseídos. Lo he visto una, otra y otra vez, ¿sí? Y bueno, entonces, como dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra las personas, sino contra huestes de maldad. Y nosotros tenemos autoridad en el nombre de Yeshua, por eso tenemos que caminar todos los días, en cada momento. Tenemos que caminar en justicia. ¿Qué significa? Obedeciendo la Torah, ¿sí? Caminando en justicia para caminar en esa autoridad que el Señor nos ha dado, ¿sí? Cuando el Señor nos envió a compartir buenas noticias, toda autoridad me ha sido dada, y dice que la transfirió a todos los que creemos en Él, ¿ok? Entonces, en su nombre hemos sido enviados a compartir buenas noticias, y si en el camino se atraviesan cuestiones espirituales de maldad, tenemos la autoridad para echarlos fuera, ¿ok? Como lo hicieron los discípulos, así lo hicieron.
Ellos veían cuando fueron enviados por nuestro Santo Maestro, eran enviados para hablar, para orar por los enfermos. Así como ustedes oran y los enfermos sanan, así también los demonios huyen, ¿ok? Y quizás los que están escuchando han tenido experiencias aún más, quizás más fuertes. Bien, ahora vamos a tocar otra área. Esta área de los demonios, hay mucha tela de donde cortar. Por decir, los demonios saben de Yeshua. ¿Se acuerdan de los que sacaban demonios, que eran como una especie de trabajo ya? Eran los famosos exorcistas ahí, chacachamucos. Y una ocasión estaban por sacar ahí un chamuco. Como vieron que Pablo echaba fuera a los demonios en el nombre de Yeshua, y los demonios salían en estampida, ellos dijeron, pues ese debe ser el nombre, el conjuro, hay que conjurar en ese nombre, y andaban en su onda, ¿no? Y andaba un endemoniado ahí, y dice, bueno, pues sal fuera en el nombre de Yeshua que predica Pablo. Y el demonio le dice, pues sé quién es Yeshua y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos tomar muy en cuenta este punto. ¿Quién eres tú? Tu identidad. Ellos no supieron su identidad porque no tenían una identidad. Por eso es importante estar en la Torah. Por decir, aquí en esta congregación, todos los Shabbat estamos leyendo la parashá. Hay una explicación de la parashá. Estamos leyendo año tras año porción de la Torah, para afirmar nuestra identidad a través de nuestro Mashiach con nuestro Padre. ¿Quién eres tú? Y los otros se quedaron así como si, ¿y quiénes somos? Y dice que les dio una catorriza el endemoniado, que salieron encuerados corriendo. Yo creo que ese es un punto relevante en cuanto a la cuestión de nuestra autoridad, es saber quién eres en el Mesías. ¿Cuál es nuestra identidad? Yo quiero decirte, nuestra identidad, somos Israel. No el Israel espiritual, lo he dicho tantas veces. Somos Israel. Somos hijos del Padre. Fuimos adoptados, sí, pero nuestro Padre no nos ve como, a ver, pasen los adoptados. No dice eso, ¿o sí? No. Hijos. Nuestra identidad. Soy hijo del gran rey. Soy Israel, soy parte del pueblo de Israel. Tenemos herencia, tenemos un Elohim, tenemos pacto, tenemos promesas, tenemos tantas cosas. Sabemos quiénes somos y en dónde estamos parados. Y por eso, dentro de la cuestión de la autoridad, mis amados, yo te animo a que cuando tú compres una casa, no nada más la bendición, no, hay que quebrantar cualquier maldición que esté ahí en el nombre de Yeshua y echar fuera todo demonio. Yo así lo he hecho por años. Cuando yo aprendí este principio de tomar autoridad y tomar posesión de esa tierra que el Señor nos ha dado, que compras un terreno o tan solo que alquilas una casa, debes de tomar autoridad en el nombre de Yeshua y echar fuera todo demonio, ¿sí? Una ocasión me pasó que estábamos viviendo en el último piso allá a la entrada de Pachuca, Villas de Pachuca. Nos prestaron por unos 15 días una casa mientras ubicábamos donde nos íbamos a cambiar, y estábamos hasta el último piso, y me decía, es que siento que me miran. Pero pues ¿quién nos va a mirar hasta acá arriba? Y se veía el pasto así. Estábamos hasta el último piso, y una noche, estando ya para dormir, se sentía algo raro en esa casa, y ¡pum! Me cayó el 20. Digo, sí, no he orado por esta casa. Y me levanté como resorte, ¡fras! Y me puse a orar por la casa, y a quebrantar y sacar cualquier demonio que estuviera ahí. A partir de ese momento hubo una paz. Por eso yo sé lo que les digo, ¿sí? No son cuentos, mitos, no es que me han dicho, no, yo lo he vivido desde hace muchos años, y tengo muchas historias que contarles de que yo he vivido y que he visto cómo nuestro Padre nos respalda a través de nuestro Mashiach, nos respalda en esa autoridad. Bien, hay algo más que yo creo que si sigo aquí nos picamos y no tenemos para cuándo. Aquí hay algo interesante. Vamos a pasar al otro tema que está acá, y yo creo que ese es un tema que, como les dije, no necesariamente tienes que estar de acuerdo conmigo,
pero vamos a ver lo que dicen las Escrituras. En este capítulo 28 es un ay que está dirigido a Efraín, a la casa de Efraín, que son los dispersos, que viene siendo, si nosotros viéramos, la casa de Judá está bajo la tutela, bajo la influencia babilónica, la manita, hay rabinos. Por eso, miren, qué bueno que voy a tocar. Tengan cuidado con lo que escuchan. O sea, hay muchos rabinos que graban y tengan cuidado porque muchos de ellos ni te das cuenta, pero manejan Kabbalah y cosas así, y casi la Torah no la tocan. Entonces tengan mucho cuidado a quien escuchan, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunos que todavía están bajo la influencia babilónica, y también por este lado de Efraín todavía están bajo la influencia de Roma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos estar? En Torah. Yo he escuchado a algunos que son buena onda, los rabinos y lo que tú quieras, y de repente te avientan sobre la reencarnación. Digo, míralo, ¿y eso qué es? Eso viene, los que manejan mucho de la Kabbalah y que se meten en cosas muy místicas, es totalmente babilónico, porque ¿quién fue el primer reencarnado según la cuestión cultural babilónica? Nimrod, en Tamuz. Entonces la reencarnación viene en la cuestión babilónica. Yeshua jamás, aunque dicen que es el primer cabalista, o fue un cabalista, y que los discípulos fueron cabalistas, pues yo no encuentro nada de eso. Yo mejor veo Torah, ¿ok? Y Yeshua jamás habló de la reencarnación, ¿ok? No, que tienes que reencarnar 7 veces para que, pues ya más o menos cumples la voluntad de Dios. Ahora sí que chale, o sea, ¿no? Bueno, luego seguimos aquí en Isaías hablando de Efraín, ¿sí? Y aquí viene un tema que que tomó el apóstol Pablo, tomó este capítulo 28 con respecto a 1 Corintios 14. Vamos para allá. Tomó como referencia 1 Corintios 14, pues Pablo escribió una carta, y yo creo que aquí es donde nosotros debemos tener cuidado, ¿ok? Déjenme buscar acá. Cuando estamos hablando acerca de los dones, por eso yo les digo que debemos tener cuidado, porque a veces he visto que atacan, ofenden, y si usted no está de acuerdo, practique Torah entonces. ¿Por qué? No ofendas, no agredas, ¿ok? No digas, no, que no sé cuánto, porque me han agredido varias veces. Digo, pero ¿por qué? ¿Dónde está la Torah entonces? O sea, primero háblame en amor. Oye, mira, yo pienso aquí, acá, creo que aquí, ya sabes, hablando en amor, no que llegan y empiezan a insultarte, nada más falta que te digan de groserías, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un pagano y alguien que conoce Torah y te insulta? Entonces no practica Torah, ¿ok? Si tú insultas, si tú acostumbras a insultar, mira, en la red hay tantos predicadores, pero hay un montón de predicadores. Si tú no estás de acuerdo, ¿qué derecho tienes tú de insultarlo? Yo he escuchado muchas cosas que no me caen bien, así digo, no, eso como que no es por ahí. Y empiezo y casi se lamento, no, yo no hago eso. Bueno, pues si él piensa eso, está bien, es respetable. ¿Para qué me voy a poner a decir de cosas? Entonces, aquí vamos a tocar algo que es interesante. Bien. Dice, sigan, ¿qué dice Pablo? Empezando capítulo 14. Sigan, ¿qué? El amor. Escuchen, por el amor de Dios ya. Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo el de profecía. Ahora, yo quiero decirles, si los dones es un regalo que el Padre nos ha dado, ¿sí? Los dones son reales, ojo, los dones son reales. Lamentablemente han sido mal usados, mal interpretados, han manipulado a la gente. Luego dice, porque el que habla en otro idioma, ¿sí? En otra lengua, como llaman, no le habla a la gente sino a Elohim, porque nadie le entiende, pues en
en espíritu habla misterios. Fíjense, voy despacito. En cambio, el que profetiza le habla a la gente para edificación y exhortación y consuelo. El que habla en otro idioma o en lenguas, como dicen comúnmente, asimismo se edifica, mientras que aquel que profetiza edifica a la comunidad. Así que dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en otros idiomas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla otros idiomas, a no ser que los interprete. Ojo, interprete. ¿Será lo mismo interpretar que traducir? No. Al menos que lo interprete. ¿Dónde me quedé? 6. Por eso, hermanos, yo estoy hablando de qué provecho. Dice, por eso, hermanos, voy a terminar el 5, a no ser que los interprete, para que la comunidad reciba edificación. Por eso, hermanos, si yo fuera a ustedes hablando en otros idiomas, ¿de qué provecho les sería si no les hablara con revelación o con conocimiento o con profecía o con enseñanzas? Aún las cosas inanimadas como la flauta y el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con el arpa? Ahora, aquí algo que queremos que vean y que es muy interesante. Pablo está tocando un tema de los dones. Y Pablo tomó Isaías 28 en algún punto que ahorita lo vamos a ver. Los dones, muchas personas han tocado que esto ya no es. Vamos a ver. Vamos a ver, antes de seguir avanzando con el 14, vamos al 12. Por favor. Dice el 12. Pero no quiero que estén. Ahora, cuando dice lenguas, cuando estamos viendo el contexto, estamos viendo la raíz de esa palabra, porque pues lo tenemos ahí en el griego, está hablando de un idioma, de un lenguaje espiritual. Ojo con lo que digo, un lenguaje espiritual. Dice que solo Dios entiende, según lo que leímos. Dice del 12, pero no quiero que estén en ignorancia, hermanos, acerca de los dones espirituales. Ustedes saben que cuando eran gentiles, iban según los arrastraban tras los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Elohim dice, maldito Yeshua. Tampoco nadie puede decir Maestro Yeshua, sino por el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversos servicios, pero el Maestro es el mismo. También hay diversas actividades, pero el mismo Elohim es el que realiza todas las cosas en todos. Pero cada cual se le da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro, chéquenos cómo está diciendo. A otro dice dones de sanidades por un solo Espíritu. Voy en el 10. A otro en hacer milagros, a otro en profecía, a otro en discernimiento de espíritus, a otro géneros de idiomas, a otro interpretación de idiomas. Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es el Mashiach. Porque dice,
por un solo espíritu nos sumergimos todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tantos esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu, pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Ahora yo quiero que ustedes vean que en cuanto a los dones espirituales, no significa que todos deben de tener los dones. Dice, a uno se le da esto, a otro se le da otro, así sucesivamente. Ahora, no todos tienen el don de hablar diferentes o una lengua espiritual, como dice aquí. A otros se le da la interpretación. Chequen ese dato, no lo olviden, porque lo vamos a ver en algo que está en la Biblia. Dice el 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Elohim ha colocado a los miembros en el cuerpo, y cada uno de ellos como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora que son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no los necesito. Muy al contrario, los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son indispensables. Además, a los miembros del cuerpo que estimamos como de menos honor, a estos los vestimos aún con más honor, y a nuestros miembros menos decorosos los tratamos aún con más decoro. Porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Elohim ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Pero, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen unos por otros. De manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Ahora bien, todos los que son del cuerpo del Mashiach, mientras miembros suyos individuos, dice otra vez, no lo leí bien, 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo del Mashiach y miembros suyos individualmente. Y en la comunidad de Elohim ha nombrado en primer lugar enviados, en segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, después de los que hacen milagros, después los dones de sanidad, los que ayudan, los administradores, los que tienen diversidad de idiomas. ¿Acaso son los enviados todos profetas, todos maestros? ¿Acaso todos son enviados, todos son profetas, todos son maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en otros idiomas? ¿Acaso interpretan todos? Dice, ustedes deben anhelar los mejores dones, pero ahora les voy a mostrar un camino que es más excelente. Y cuando vamos al 13, pues te habla del amor. Ahora, lo que estamos viendo en el capítulo 12 es que los dones todos son importantes, y los dones los reparte nuestro Padre como Él quiere, los reparte a las personas para edificación de su comunidad, de su congregación. Los dones son reales. Y cuando estamos hablando aquí en el capítulo 14, que es un capítulo polémico, solamente quiero decirles esto: los dones espirituales son reales y el Padre los reparte como Él quiere. Sí, porque dice, oye, el Espíritu Santo lo reparte. Pues el Espíritu Santo es el Padre, pues. ¿Ok? Así dice la Escritura. Bien, regresamos al 14. Entonces ya nos dimos cuenta que todos los dones son importantes. Cuando estamos hablando aquí del famoso don de lenguas, o el hablar en otros idiomas, aquí lo que está hablando en el contexto, según en las palabras en griego, nos está mostrando de que es un lenguaje espiritual. ¿Y por qué? Cheque usted el 2, 14:2. Porque el que habla en otro idioma no le habla a la gente sino a Elohim, porque nadie lo entiende, pues en espíritu habla misterios. Entonces aquí estamos tocando algo interesante. Y esto que quede claro, porque lamentablemente se ha malinterpretado, se ha usado de una manera equívoca
¿Por qué? Porque empiezan a manipular a la gente. A ver, vamos a orar para que todos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y pues tú empiezas a decir cosas y ahí el Señor te va a tomar y vas a hacerlo. A ver, empieza diciendo Rambo saca la bazooka, aunque sea, empieza con eso. Oye, así no es. Eso no es así. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nuestro Padre, el Espíritu de Santidad, Él lo va a repartir como Él quiere. No es de que todos, si Él quiere a todos se los da o no. Sí. Dime, ¿yo qué le voy a decir, Padre? Dale a Él. Como algunos dicen, dale más. Chale, oye, pues ¿qué? ¿Cómo que le voy a estar diciendo a quién le va a dar más? Ándale, Señor, dale más. Y el Señor, sí, lo que digas, predicador fulano, órale. No, esto es delicado. Para empezar, nuestro Padre no es nuestro mayordomo, nuestro siervo. Nosotros somos siervos y el Padre va a repartir como Él quiere. No de Padre, ¿sabes qué? Dale a ellos el bautismo, ¿no? Órale. Oye, no. Entonces seguimos leyendo el contexto. ¿Están siguiendo? Porque vamos a ir a un libro de Hechos que va a tener más sentido esto ahora sí. Bien. Pablo nos está diciendo que pues todos los dones debemos desear los dones, ¿sí? Y Pablo decía el de profecía, ¿por qué? Porque el de profecía es una palabra que va en el idioma que tú y yo, por ejemplo, una palabra en español, estoy enseñando en español, estoy dando una palabra profética en español y todos entienden y todos somos edificados. Pero cuando hay una palabra, como dice el don de lenguas o el de otros idiomas, vamos a decir, como dice aquí en el original, dice, un lenguaje espiritual que solo Elohim entiende. No pierdas de vista el 2, ¿ok? Porque el que habla en un lenguaje espiritual, en otro idioma, no le habla a la gente, sino Elohim, porque nadie lo entiende, pues en espíritu habla misterio. Hace rato que estábamos leyendo, nos quedamos en el 8. Ok, 8. También si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si mediante la lengua no producen palabras comprensibles, o sea, sobre ese lenguaje espiritual, no producen palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dice? Porque estará hablando al aire. Ahora, chequen ustedes. Está hablando de un lenguaje espiritual que nadie entiende en ese momento. Nadie. Ojo. Hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Por eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero al que habla y el que habla será como extranjero para mí. Y también ustedes, ya que anhelan dones, los dones espirituales, traten de sobresalir en los que sirvan para edificación de la comunidad. Por eso, quien habla en otro idioma, pida en oración poder interpretarlo. Ojo, el que habla en otro idioma está hablando en otro lenguaje espiritual. No nos está diciendo en un lenguaje angelical. ¿Dice eso? No. ¿Cuál es el contexto de este capítulo? Está hablando del lenguaje espiritual, ¿ok? Conocido popularmente como el don de lenguas, ¿no? El lenguaje espiritual que solo Elohim entiende. No pierdan de vista eso, 13, 14. Y luego, bueno, en el 13 dice, piden oración poder interpretarlo. ¿O acaso dijo, pidan en oración que el Señor les dé la traducción? No dijo eso. A mí me ha tocado estar compartiendo a gente bilingüe y estoy hablando en español y alguien acá está interpretando, ¿cómo se dice? Traduciendo del español al inglés. Traduciendo. 14. Porque si yo oro en otro idioma, acuérdense, un lenguaje espiritual, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿sí? Ahora, yo quiero remarcar esto, cuando está hablando de lenguas o don de lenguas o cosas así, recuerden el contexto, lenguaje espiritual, que solamente Elohim, Yahweh entiende. Ya no pierdan de vista ese contexto.
15. ¿Qué haré entonces? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también lo haré con el entendimiento. Pues de otro modo, si das gracias con el Espíritu, ¿cómo dirán amén a tu acción de gracias la persona no instruida que te escucha, ya que no sabe lo que estás diciendo? Porque tú a la verdad expresas bien acción de gracias, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Elohim que hablo más idiomas, fíjense, y está hablando de un lenguaje espiritual, dice, que todos ustedes. Ahora, no está diciendo es que yo hablo hebreo, hablo griego, hablo árabe, no está hablando. ¿Cuál es el contexto? Lenguaje espiritual, no lo pierdan de vista. Y luego dice, no me quedé, 19, ¿verdad? Sí. Sin embargo, a la asamblea prefiero hablar 5 palabras que se entiendan para instruir también a los demás que 10,000 palabras en otro idioma o lenguaje espiritual. Hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. En la Torá está escrito, y aquí viene lo de Isaías, en otros idiomas, con otros labios le hablaré a este pueblo, ni aún así me harán caso, dice Yahweh. Así resulta que los idiomas o el lenguaje espiritual son señal no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía es para los no creyentes y no para los creyentes. De manera que si toda la comunidad o la congregación se reúne en un lugar y todos hablan en otros lenguajes espirituales o idiomas o lenguas, dice, y entran personas no instruidas o no creyentes, ¿no dirán que ustedes están locos? Por eso, si todos profetizan y entra algún no creyente o no instruido, se convencerá y examinará por lo que dice. Ahora dice, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y de esta manera se postrará sobre su rostro y adorará a Elohim, y declarará que de veras Elohim está entre ustedes. Hay un testimonio que yo hace muchos años pude leer, y a mí me impresionó. Dice que estaban en una congregación, yo ahorita voy a hablar mi experiencia, y estaba una mujer hincada, ya ven que algunos lugares tienen como altar, y estaba hincada ahí orando, era una cristiana pues, evangélica, y estaba orando, y empezó a orar en un lenguaje espiritual, empezó a orar lo que se conoce en la population como lenguas, pues. Pero había una japonesa de este lado, cerca de ella, y la empezó a escuchar, y estaba ahí la japonesa con los ojos cerrados, y la señora estaba orando en un lenguaje espiritual. Y ya cuando terminó de orar y se agarró y se sentó en su lugar, llegó la japonesa y la señora se quedó así. Y le empezó a hablar, dice, usted acaba de hablar en un dialecto de allá de Japón que solamente allá nosotros sabemos, y usted me dijo esto, y estaba quebrantada la japonesa, y la señora se quedó así como diciendo, yo dije eso, sí, y ahí lo que pude ver, ahora lo entiendo, porque los dones son reales, ¿sí? Un lenguaje espiritual que solo Abba entendía, pero ojo lo que voy a decir, hubo un don de interpretación con esta mujer, ¿sí? Ahí pudo entender y fue un mensaje directo. Y puedo decirte otros casos que me ha tocado ver, que he estado ahora sí que impresionado, de donde están en una congregación y hay un lenguaje espiritual en alguien y hay otros de otro país ahí, y que pudieron escuchar en su idioma lo que estaba diciendo, y esa persona no sabe hablar pero en inglés, y estaban hablando en ruso. Entonces, quiero decirles, ¿los dones espirituales son reales? Sí, sí son reales. Pero lamentablemente Efraín, ¿se acuerdan que de quién estábamos hablando? Capítulo 28, ¿quién es el contexto? Efraín.
Efraín ha manipulado todo esto de manera general a la gente. Manipula a la gente que estoy borracho y que hablo como borracho y me saltan de dos manos. ¿Han oído de eso? ¿Sí? Lo han visto. Yo he visto que se vomitan ahí, que el Señor los tomó y están todos vomitados. ¿Qué leímos en Isaías 28? Entonces, seguimos leyendo para terminar los capítulos y no dejar nada a medias. ¿Dónde me quedé? ¿26? Dice, ¿qué debe hacerse entonces, hermanos? Pues cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar alabanzas, otros pueden comunicar una enseñanza o una revelación o hablar en un lenguaje espiritual, ¿ok? Que solo el Padre entiende, o una interpretación. Pero todo debe hacerse para edificación. Yo quiero decirles, mis queridos, todo lo que Pablo escribe aquí yo lo he experimentado. Y por eso le dije, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Cuando yo recibí esa unción de orar en otro lenguaje espiritual, tendría yo como 16, 17 años. Estaba yo solo, yo no sabía nada de esto, crean, yo no sabía nada. Había escuchado que el Pentecostés, pero estaba yo solo, había llegado yo allá en Veracruz a la congregación, llegué temprano, la reunión era a las 8, llegué a las 7, como le digo, hay altar, así en las iglesias evangélicas, y agarré y me fui al frente y me senté y me hinqué y me puse a orar. Y hubo un momento, estoy platicando mi historia, nadie vino y me dijo, porque allá me conocen como Tito, dice, a ver Tito, vamos a imponerte manos para que recibas la unción del Espíritu Santo, dale más y más. No pasó eso. No pasó eso. Estaba yo solo. Bueno, entre comillas, estaban los ángeles del Señor, ¿verdad? Estaba yo orando a mi Padre con un corazón sincero, te lo puedo asegurar. Y de repente cayó algo sobre mi vida y empecé a orar en un lenguaje espiritual que yo no sabía qué onda, pero fluía. Yo me quedé impresionado. Y no se me olvida esa experiencia. Por eso cuando yo leo esto, digo, esto es real. Esto es real. Un lenguaje espiritual. ¿Qué dije? No sé. Pero sí fue, lo que sí te puedo decir que fue, vino un reposo, vino algo, una paz, un reposo en mi interior impresionante. Por eso dice Isaías, este es el reposo. Y bueno, seguimos, 27. Si es que habla otro idioma, un lenguaje espiritual, que hablen dos o más de tres, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que se guarde silencio en la congregación, hable a sí mismo para Elohim. Ahora quiero decirles esto de, por ejemplo, esto de los rusos, esto fue real, fue en la ciudad de Puebla, esto fue real, eran rusos, grandotes, güeros. Ellos, una persona chaparrita estaba orando en un lenguaje espiritual y ellos entendieron perfectamente el mensaje, un mensaje para ellos. Fue impresionante. Ahora dice igualmente, y 29, los que profetizan que hablen dos o tres, a los demás juzguen. Si se les revela algo a alguno que está sentado, que guarde silencio primero, porque todos ustedes pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y se les dé a todos exhortación. Además, los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas. Ojo con esto, el espíritu profeta, o sea, la persona debe tener control, nada de que me tomó el espíritu y ya no supe. No, Señor, pues si no es posesión, ¿sí? Porque Yahweh no es autor de desorden, sino de paz, como todas las comunidades de los santos. Las mujeres guarden silencio en las asambleas, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la Torá. Están hablando de sujetas a sus esposos. Dice, si quieren aprender acerca de algo, que pregunten en casa a sus esposos,
porque es impropio que la mujer hable en la asamblea. Ahora, este es otro tema que ahorita no es el momento. Tenemos que ver el contexto en donde, a quién están escribiendo, a qué comunidad. Corinto. En Corinto había una cuestión de desorden de las mujeres, que no se sujetaban a los maridos y como, por ejemplo, la mujer israelita se cubre la cabeza para decir: yo estoy casada, tengo un esposo, yo lo respeto, ahora sí, yo me someto a él como mi esposo. Entonces, cuando una mujer se ponía así con eso de liberación femenina, o sea, vamos a decirlo así, y que se ponía en contra del marido, entonces se quitaba la cubierta y tenía el cabello suelto, como decía la Trevi, ¿no? ¿Cómo decía la Trevi? A mí me gusta andar de pelo suelto. De ahí sacaron la canción la Trevi, yo creo. A mí me gusta andar de pelo suelto. Entonces, si nosotros vemos el contexto de ese tiempo que estaba la adoración al César, ¿sí? Y todo eso, entonces cuando veían a una mujer de pelo suelto, o una de dos, o era soltera, o era una mujer en rebelión en contra de su marido. ¿Ok? Entonces, por eso, bajo la cultura de que lo que se movía en Corinto, de que había mujeres que se ponían medias rancheras ahí con su marido, entonces dice: aquí en la congregación ni se me alebresten mujeres, tranquilas. Si allá afuera las que no conocen del Señor hacen lo que quieren con sus maridos, aquí no. Entonces empezaron a poner ciertas cosas. Dice: si quieres algo, háblalo con tu esposo, y dándole el honor y el respeto al esposo. Bueno, eso chéquenlo, vean en el culto imperial, chequen eso. Además, 32, además los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas, porque Yahweh no es autor de desorden, sino de paz, como en todas las comunidades de los santos. Las mujeres, eso ya lo había leído, ¿eh? Sí, 35. Si quieren aprender acerca de algo, que pregunten en casa a sus esposos, porque es propio que la mujer, porque es impropio que la mujer hable en la asamblea, por la cuestión cultural que les acabo de decir. ¿Acaso salió de ustedes palabra de Elohim, o se les entregó a ustedes solos? Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es un mandamiento. Pero si alguien ignora esto, ignórelo a él. Así que, hermanos míos, anhelen profetizar y no impidan hablar en otros idiomas, o sea, no impidan hablar en un lenguaje espiritual, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora, siempre que Pablo escribió una carta es porque había un problema. No crean que, pues les voy a escribir, a ver qué me ilumina el Señor. No, Pablo siempre que escribió una carta es porque había un problema, que le llegaban y le decían: oye, mira los del Corinto, las mujeres andan desatadas, acá esto y aquello, en el ambiente, el contexto de la gente como era, ¿no? Entonces Pablo empezó a escribir y a enseñar, y quiero decirles que los dones espirituales en los tiempos del primer siglo no era algo que fuera un tabú, era algo que existía. Los dones estaban fluyendo a través de las personas como el Padre quería repartir para edificar a la congregación. Yo quiero decirles algo: seguramente aquí en la congregación ustedes han estado fluyendo en algún don y no te has dado cuenta, pero estás edificando a la congregación. Estás fortaleciendo a la congregación, porque los dones no es para que te sientas el uyuyuy espiritual y ya casi te besan el anillo. No. Los dones son para servir, no para que te sirvas de ellos. Los dones son para servir. Y los dones van a fluir, escucha esto, van a fluir a través de tu vida como el Padre quiere que fluya. A mí me ha pasado que aún estando yo en consejería, estoy escuchando y a veces están como barreras y como que no hay manera de ayudar a la persona porque hay orgullo y una barrera de orgullo. Y ha habido momentos, no siempre me pasa, ha habido momentos que el Espíritu de mi Padre, su Espíritu, viene y me muestra, me abre y me muestra cosas de la persona. Y digo: órale. Y empiezo a decirle: oye, tú esto y esto, y se quedan así.
¿Y quién te lo dijo? Facebook, no. El Espíritu de mi Padre. Los dones son reales. De alguna manera mi experiencia, he fluido en algunos dones, sí, pero no es porque yo quise fluir. A veces ni cuenta me doy. Simplemente tenemos que ser instrumentos de justicia. ¿Qué somos? Somos esclavos de justicia, instrumentos que nuestro cuerpo, nuestra boca, todo nuestro ser sirva al Eterno a través de nuestro Mashiach, Yeshua. Los dones son reales. El problema está en que lamentablemente Efraín ha manipulado estos dones y ha hecho una ensarta de cosas y los ha manipulado y han hecho una doctrina que no está dentro de lo que el Padre ha dicho, que así es. Los dones son para edificación de su pueblo. Y termino diciendo en cuanto al lenguaje espiritual, ¿el lenguaje espiritual es real? Sí. Sí es real. Y termino con Hechos 2, nomás para que termines ahí, te des cuenta de algo interesante para terminar. Nosotros sabemos, según la Torah nos enseña, que hay 7 fiestas, pero hay 3 fiestas de peregrinación, donde todos subían a Jerusalén en 3 fiestas. ¿Se acuerdan cuáles son? En Pesach, Shavuot, que es el Pentecostés, ¿y cuál era el otro? Sukkot. Son 3 fiestas de peregrinación, 3 fiestas donde traemos una ofrenda especial al Rey, que está en Jerusalén. Pues bueno, cuando fue el derramamiento del Espíritu sobre los discípulos, sobre la gente que había creído en el Mashiach, había mucha gente de diferentes naciones que habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot, Pentecostés, como se conoce en griego. La segunda fiesta de las cosechas, ¿sí? Entonces vamos a ver Hechos 2, un segundo. Y no voy a leer todo el capítulo, nada más voy a leer los primeros versículos para que notemos algunas cosas interesantes. Al llegar el día de la fiesta de las semanas, el Shavuot, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu de Santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas, en lenguaje que espiritual, ¿ok? Según el Espíritu les concedía expresarse. En Jerusalén se estaban hospedando judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo ese estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados, pues cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, si eran mexicanos que habían ido allá a Jerusalén a celebrar la fiesta, que se habla en México, español. Eran judíos que vivían en México, es un ejemplo, ¿ok? Pero escucharon en español, en su propia lengua. Asombrados y maravillados decían: miren, no son galileos todos estos que están hablando. Entonces, ¿cómo es que les oímos hablar cada uno en su propia lengua nativa? Partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judá, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá, de Cirene, romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las grandezas de Yahweh. Ahora, dice, estaban todos asombrados y perplejos, preguntándose unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, se burlaban y decían, están llenos de vino dulce. ¿Ok? Entonces, Simón Kefa se puso de pie junto con los 11, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: varones judíos o yahuditas, a todos ustedes que habitan en Jerusalén
sepan bien esto y escuchen mis palabras. Esto no están borrachos como ustedes se imaginan, pues solamente, dice, pues es solamente la hora tercera del día. Y empezó a hablar del profeta Joel. Y en fin, empezó a hablar de las escrituras y a mostrar acerca de Yeshua. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Hubo un derramamiento especial de la unción del Espíritu, vino sobre ellos. Acuérdense que el Espíritu de nuestro Padre está con nosotros, como dijo Yeshua en Juan 14. Si ahorita el Espíritu está con ustedes, pero dentro de poco tiempo estará dentro de ustedes. ¿Ok? Cuando se habla de ese nuevo nacimiento. Pero la tercera fue cuando Yeshua, después que resucitó, Él dijo en Hechos 1:8, dice, pero va a venir el Espíritu sobre, eso es importante, sobre, está hablando de una unción, dunamis, sobre ustedes. Y es cuando van a ser testigos. Y aquí es donde a veces las personas dicen, es que cuando la persona es bautizado o tiene el derramamiento del Espíritu, la única manifestación que tiene es el don espiritual o hablar en lenguas espirituales. No es el único. Yo quiero decirte que según Hechos 1:8, la manifestación más evidente de que has sido sumergido en el Espíritu del Padre y que el Espíritu está sobre ti es que estás dispuesto a morir por el Mashiach. Porque dice ahí, y vendrá sobre ustedes el Espíritu, dice así el 1:8 de Hechos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, o sea, dunamis, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y en los confines de la tierra. No dice, cuando venga el Espíritu, el Ruja Jacodé, sobre ustedes van a orar en otras lenguas espirituales, ¿dijo eso? No. Dice, serán testigos. Y esa palabra es mártir en el griego. Cuando una persona está dispuesta a dar su vida por Yeshua, por hablar de Él, por llevar buenas noticias, yo quiero decirte, esa persona, el Espíritu está sobre él. Pero cuando una persona es de Zacatecas, o sea, de Zaca, y no, que van a decir, y que me da miedo, que no sé, no tiene el Espíritu sobre él. No es de, podrás hablar lenguas y a lo mejor lo haces de manera manipulada. Así no es. El Espíritu lo hace él. Sí, fluye. ¿Qué pasó acá? En Hechos. Había mucha gente de diferentes lugares, con diferentes idiomas. Pero ¿sabes qué hubo ahí? Hubo un don de interpretación en esa gente. Porque los discípulos empezaron a hablar en lenguas espirituales que el Padre entendía. Pero la gente que estaba ahí tuvieron esa interpretación como si fuera en su propio idioma. ¿Se acuerdan de la persona que estaba ahí, de la japonesa? ¿Sí? Que estaba ahí y estaba orando la señora en un lenguaje espiritual, pero nunca supo que Yahweh estaba usando su vida para hablarle a esa persona. Sucedió en el libro de los Hechos. La pregunta es, ¿seguirá sucediendo hoy en día? Sí, siempre y cuando sea el Padre el que esté haciendo las cosas, no el hombre manipulando. ¿Ok? Porque los dones espirituales son reales, tan reales como nuestro Padre es real. Lamentablemente se ha manipulado todo esto y que Abba nos perdone, pero nosotros no vamos a manipular. ¿Creemos en los dones espirituales? Sí, porque yo tengo experiencia en eso, lo he vivido, no me lo han contado, sé que esto es real, pero no lo vamos a manipular. Que sea nuestro Padre el que esté obrando, el que esté haciendo las cosas en las personas como lo hizo conmigo a solas. ¿Sí? Padre, te damos gracias. Bendito eres, Padre. Hay tantas cosas que aprender de tu palabra. Apenas estamos viendo un poquito de tanta riqueza que hay en tu bendita palabra. Te rogamos, Abba, que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que nos sigas revelando más de ti. Queremos conocerte. Esa es la prioridad de nuestro corazón, como dice en Jeremías, que lo que tú quieres, Padre Santo, es que te conozcamos, que eres nuestro Padre, que eres nuestro Elohim, que eres nuestro Señor.
queremos conocerte a través de tu palabra. Abba, sabemos que los dones espirituales son reales, porque tú los das, tú los repartes. Te rogamos, Padre, que tú repartas los dones en esta congregación y a todos aquellos que escuchen esta enseñanza. Reparte los dones conforme a tu voluntad, Padre, sin manipulación nuestra. Nosotros no debemos manipular nada, sino dejar que tú hagas, Padre Santo, tu voluntad en nuestras vidas y en todas las personas, para que esos dones, Padre Santo, sean para edificar a tu congregación, no para sentirnos más espirituales que otros. Guárdanos de caer en ese orgullo espiritual. Y esa palabra de Isaías 28, que es para la casa de Efraín, perdónanos si hemos hecho algo incorrecto con respecto a tus dones, Padre Santo. Perdónanos si hemos dudado. Pero hoy nos damos cuenta en tu palabra que los dones son reales y que tú los estás repartiendo. Hoy en día lo sigues haciendo conforme a tu voluntad. Padre, aquí estamos delante de ti. Queremos ser instrumentos en tus manos. Somos esclavos de justicia. Queremos practicar tu palabra, tu Torah, y que los dones fluyan a través de nuestra vida para edificar a otras personas. Eso es lo que deseamos, que tu voluntad se cumpla en nosotros, tal como lo has dicho. Y que todo te glorifique a ti, no a uno o un ministerio, sino que todo te glorifique a ti, Padre Santo, por medio de Yeshua, nuestro Mesías. A ti sea toda la gloria y la honra y la alabanza. Amén. Pues antes de que corten, dijimos que íbamos a orar por las casas. Si usted está sintiendo algo ahí raro, tenemos autoridad, usted la tiene y vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua levantamos nuestras casas. Y Abba, si hay maldiciones que se hayan hecho anteriormente y que nosotros desconocemos, rompemos toda maldición en el nombre de Yeshua HaMashiach. Toda atadura de maldición la rompemos. Todo demonio que esté asociado con esas maldiciones, ordenamos que huyan y salgan de nuestras casas, de nuestros terrenos, ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach. Abba, levanta muros de fuego alrededor de nuestras casas, de los terrenos que nos has dado. Padre, gracias. Gracias por esa libertad espiritual. Que tu shalom repose en cada hogar, en cada casa, en cada terreno. Que tu paz, tu shalom esté abundante en esos lugares. Padre, no permitas que ningún demonio entre a nuestros hogares. En el nombre de Yeshua, que tu shalom repose en cada hogar, en cada matrimonio, con nuestros hijos, en cada recámara, en la cocina, en todas las áreas, en los patios, en los terrenos. Que tu shalom sea profunda, Señor. Esos terrenos los ponemos en tus manos, los consagramos a ti, y que sean terrenos, que sean casas que te glorifiquen, que te sirvan a ti, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, donde la luz de tu Torah brille en esos lugares. Padre, gracias por escucharnos y gracias por liberarnos. Gracias por darnos autoridad en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach, y que todo te glorifique a ti, Padre Santo, siempre, siempre. Amén. Shabbat Shalom.